Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ¿Cómo están, queridas hermanas? Bienvenidas a la entrega de hoy día, miércoles, con temas de interés para nosotros como musulmanes. Damos inicio, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bendito y alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Rogamos que derrame sus bendiciones sobre el profeta Muhammad, su familia y todos aquellos que siguen su mandato hasta el día del juicio final. El tema para hoy día, hermanas, es algo muy importante para nosotros que estamos viviendo con algunos acontecimientos y cambios en la vida de los seres humanos en general y nosotros como musulmanes en particular. El tema que escogí para hoy día es acerca de los pecados que nos pueden estar, a'udhu billah, que Allah nos proteja, sobreviviendo, o sea, pecados que no mueren con la muerte del individuo. Lo ideal es hacer tauba antes de morir y que todo el mundo, todo muslim, inshallah, muera bajo la complacencia de Allah, habiendo hecho un tauba, o sea, arrepintiéndose ante Allah subhanahu wa ta'ala de sus errores y enmendando y llevando una vida correcta. Pero puede ser que habrá musulmanes, porque este tema de hoy es con relación a nosotros como musulmanes. Pueden haber musulmanes que Allah nos proteja, que pueden morir sin haber hecho tauba de sus errores, ¿no? Entonces, los pecados que uno puede cometer pueden, que Allah nos proteja, pueden morir con nosotros o pueden sobrevivirnos. O sea, ya no estamos muertos, pero esos pecados pueden seguir con vida después de que nosotros ya no estemos en este mundo. A'udhu billah. Entonces, ¿Cómo es eso? Hay un principio en el Islam, en un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que está relatado en Muslim, que dice la traducción aproximada, que aquella persona que establece una tradición en el Islam buena, una sunnah hasana, tendrá la recompensa de esa sunnah que ha hecho, y la sunnah y la tradición y la recompensa de aquellos que actúen de acuerdo a esa recompensa después de él, sin que eso merme ningún tipo de recompensa del que inició esta buena costumbre. Y también el hadith menciona lo opuesto. Aquella persona que entabla una tradición mala o una tradición equivocada o una tradición errada en el Islam, tendrá el castigo por haber instaurado esa costumbre y también el peso del pecado
de aquellas personas que siguen esa costumbre después de él sin que merme de sus pecados nada. Explicando esto, hermanas, quiere decir que las personas que tienen la intención o hacen la intención de sacar algo que, por ejemplo, de la sunna de Rasul, que no estaba conocida en el tiempo, en el medio donde vive, y la saca y la revive, como por ejemplo, aquí en nuestro medio, alguien pone una escuela para enseñanza de Corán o cualquier tipo de buena acción que es parte del Islam, ¿no? Es parte del Islam, pero estaba desconocida en ese medio. La persona rescata esa buena costumbre, esa sunna de Rasul, esa sunna de Allah subhanahu wa ta'ala que reveló a través de su mensajero y la revive en ese medio, tiene la recompensa de eso. Y lo mismo, a lo opuesto, si alguien introduce una mala costumbre, un mal hábito, puede ser una innovación en la religión o un acto de maldad que la persona puede tener, una costumbre desagradable, introduce en una sociedad y la gente le comienza a seguir. Entonces esa persona carga con la culpa inicial de que esta persona fue el que introdujo este mal hábito, por un lado, y por otro lado, por cada persona que sigue ese mal hábito que él dejó enseñando, dejó instaurando, recibe un castigo por ello, ¿no? Entonces, este hadith es un hadith verídico relatado por Muslim. También para poder entender esto, quiero citar el caso de los dos hijos de Adán, la paz sea con él, Caín y Abel, Qabil o Habil, como es conocido aquí en el mundo occidental como Caín y Abel. Caín mató a Abel por envidia, básicamente fue envidia. No voy a entrar en los detalles de eso, no es nuestra clase de hoy, pero nunca antes había habido muerte primero en el mundo, nadie había muerto todavía, o sea, Adán descendió con su esposa Eva, sus hijos después nacieron, pero todavía no había muerto nadie de una muerte natural. Sin embargo, Caín mata a Abel y él es el que instaura la costumbre, la horrible costumbre del asesinato. Y el hadith dice que Caín carga sobre su conciencia cada crimen que se comete en el mundo a lo largo de la historia, porque Caín fue el que instauró esta costumbre horrible del asesinato, ¿no? Entonces, hasta aquí quiero que quede claro el concepto, hermanas, de que cómo uno puede, Allah nos proteja, a'udhu billah, cómo uno puede ir cargando con pecados resultado de una acción que uno enseñó a mal, ¿ya? Claro que hay en el Islam, y esto está repetido en 5 ocasiones en el Corán, una aya que dice وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, que quiere decir nadie cargará con el pecado de otro. Cada uno tiene que rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala de lo que uno ha hecho. Pero esto
esto que estoy explicando, hermanas, es como, por ejemplo, el concepto, que puedo poner este ejemplo porque es algo que todo el mundo conoce, el pecado de Adán y Eva. Ellos desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala y ellos se arrepienten. Eso está dentro del Corán, está dentro de la Sunna del Rasul, es parte de nuestra creencia como musulmanes, que ellos cometieron su error, se arrepintieron inmediatamente. Adam, inmediatamente después de que él cometió su error con su esposa, ambos reconocen su falla y piden a Allah subhanahu wa ta'ala que les perdone, y Allah les perdonó. ¿Ya? Y Allah les perdonó y ellos descienden al mundo con una función que tenían que cumplir, que es poblar la tierra y ser los vicerregentes de Allah en la tierra, o sea, los administradores de los bienes de Allah. Y cuando digo Adán y Eva, aquí se refiere también a la humanidad, o sea, todos los hijos que procrearon y toda la descendencia, que somos administradores de los bienes de Allah en la tierra que se nos fue entregado en calidad de amana. Entonces, el pecado, mejor dicho, que cometen nuestros padres Adán y Eva, primero ya fue perdonado. Segundo, nosotros no cargamos con el pecado que ellos cometieron. ¿Ya? Ellos no cargamos con ese pecado. Y por eso es esta aya que digo está repetida en 5 ocasiones en el Corán, donde dice nadie cargará con el pecado de otro. Pero, aquí a lo que vamos, hermanas, quiero que quede claro, muy claro este concepto, que si uno enseña a mal, si uno está enseñando a mal a otras personas, eso ya es un pecado que se hace una cadena y es responsable ante Allah el que enseñó a ese pecado, como fue en el caso de Caín. ¿Ya? Como fue en el caso de Caín, que nunca antes nadie enseñó ese acto horrendo. Sin embargo, él enseña a la humanidad y la gente, algunas personas criminales, siguen ese mal acto y por eso Caín carga con parte de la culpa de los crímenes que se cometen en el mundo. Entonces, aclarando estos conceptos, espero que esté bien claro y que, inshallah, no haya confusión durante la charla de lo que voy a explicar. Ahora, estaba explicando que hay 2 tipos de pecados. Unos pecados que son privados entre la persona y su creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese tipo de pecados, cuando la persona muere, ese pecado muere con esa persona, ¿no? Ese pecado muere con su muerte, ¿no? Alguien, por ejemplo, ingiere alcohol o cualquier tipo de esos pecados feos, graves que puede tener una persona, pero eso lo hizo en privado. Este es lo esencial, que ya alguna vez hablé de eso, pero toca aclarar otra vez. Un pecado que uno hace en privado entre esta persona y Allah subhanahu wa ta'ala, ese pecado, cuando la persona muere, se murió con él, ¿ya? Y hay otros pecados que son pecados que las personas cometen en público y dejan esa mala enseñanza a otras personas.
Y esas otras personas siguen ese mal ejemplo después de que esta persona ya murió y se sigue repitiendo, ¿no? Entonces, esos pecados, a pesar de que la persona ya está muerta, de alguna forma sigue recibiendo en su registro acciones de mal. A'udhu billah, que Allah nos proteja y nos perdone de eso, ¿no? Entonces, sabemos que los seres humanos, cuando morimos, antes de eso, tenemos la vida que es antes de nacer, que es la vida de dar, cuando todos éramos almas, ¿no? Todos éramos solamente almas, y fuimos preguntados por Allah, ¿a quién ustedes van a adorar? ¿Acaso no soy su Señor? Dice Allah, alastu bi rabbikum. Y todos dijimos en esa vida anterior de nacer, dijimos, sí, Allah, tú eres nuestro Señor. Entonces Allah nos dijo, ustedes irán al mundo a probar que lo que ustedes dicen es verdad, o sea, que ustedes solo adorarán a Allah. Entonces, es esa vida previa a la existencia. Eso se llama alam al-dhar, ¿no? La vida preexistencia. Luego tenemos la vida en el vientre de las madres, que es el periodo que uno es embrión, y después feto, y después baja el ángel, deposita nuestra alma en el vientre de la madre. Luego tenemos el nacimiento al mundo, ¿no? Que es esta vida, alam shahada, que quiere decir lo que uno palpa, que es lo que está uno ahorita vivo. Luego tenemos la vida de la muerte. Cuando uno muere, entra a un estado de barzakh, que es un estado del cual uno ya no vuelve nunca más, pero es un periodo de espera, ¿no? Es un periodo de espera que nos da después de que nosotros morimos hasta el día de la resurrección, que vamos ya en esa etapa final a la vida eterna, ¿no? La vida eterna, que es la vida real, esa es la vida real, verdadera, eterna, sin fin, que es la vida que viene después, ¿no? Entonces, entendiendo este concepto, hay muchos hadithes de Rasul sallallahu alaihi wasallam y ayat donde Allah y su profeta aclaran que hay un castigo en la tumba. Hay un periodo para ciertas personas donde la gente son castigadas en la tumba fruto de sus pecados que cometieron en la vida. Y en algún relato dice, muchos de los pecados que la umma del Islam comete, de alguna forma serán purgados en el periodo de la tumba, en el periodo de espera, que es lo que nosotros conocemos como la tumba, ¿no? O barzakh. Y si es que la persona no purga sus faltas en su tumba, entonces, Allah nos proteja, tiene que pagar esas culpas en el día del juicio final, entrando al infierno por un periodo que solo Allah subhanahu wa ta'ala sabrá, hasta que... Estoy hablando de musulmanes, ¿no, hermanas? Estoy hablando de musulmanes. No estoy hablando de kufar. Toda esta charla es de musulmanes. Entonces, estos musulmanes que pecan pueden tener estas opciones. Purgar sus faltas en esta vida, si no hace tauba, si no se arrepiente totalmente, Allah puede mandarle una desgracia en esta vida, una enfermedad, unas situaciones difíciles, y si la persona acepta eso con resignación a la voluntad de Allah, le sirve, inshallah, como purga de faltas en esta vida. Si no alcanza a la persona a purgar todo en la vida, a veces puede el creyente tener una muerte dolorosa, ¿no?
Y en ese periodo de la agonía que es dolorosa, puede purgar parte de sus faltas también. Y si no purga totalmente en su agonía, purga en la tumba, ¿no? Con lo que se llama el castigo de la tumba, adab al-qabr, y si no, ya pasó a la resurrección, a la vida eterna, y la persona, en ese caso, si Allah no le perdona sus faltas, entra al infierno por un tiempo que Allah solamente Él sabe, para quemar sus faltas, para purgar sus faltas y poder entrar al paraíso. Porque la gente que entra al paraíso entran libres de pecado. Solamente entran al paraíso las personas que están libres de pecado, ¿no? Bueno, volviendo al tema, espero que ya esté claro este asunto. Volviendo al tema, entonces, lo ideal, hermanas, es que nosotros como musulmanes pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone nuestras faltas, que salgamos de esta vida sin tener sobre nuestras conciencias pecados pendientes. Y por último, que si uno cuando muere, que ya Rab, nuestros pecados también mueran y que no tengamos un pecado continuo después de muertos, que es lo que la charla de hoy día se trata, ¿no? Ahora, dentro de estos pecados que acabo de decir, hay los pecados, como dije, privados, que es entre usted y Allah, y hay los pecados que la gente hace en público, y los pecados que la gente hace entre el siervo y su creador, Allah puede de un plumazo simplemente perdonar, ¿ya? Si la persona se arrepiente, puede Allah subhanahu wa ta'ala perdonar. Pero el problema surge cuando los pecados que uno pudo haber hecho en privado los publica y los hace saber. Y en ese punto, hermanas, es esencial conocer que ahí es donde Allah subhanahu wa ta'ala comienza a mandar los castigos y los azotes a la persona o a la humanidad o a la colectividad cuando el pecado ya se hace público. Porque el principio es que Allah no ama o detesta, mejor dicho, porque en árabe se dice la yuhib, pero en español sería que Allah detesta que el pecado se prolifere. Allah detesta que el pecado se prolifere. Entonces, si usted comete una falta, a ver, voy a poner, la samahallah, una persona que se emborracha, ¿ya? Una persona que se emborracha solita, en su casa privadamente, está cometiendo un pecado grave, ¿ya? La ingesta de alcohol está considerada como la madre de los peores vicios, porque trae muchísimas secuelas malas para la persona y para la gente que le rodea. Sin embargo, si esta persona ingiere alcohol solo en su casa y puede en algún momento hacer tauba, Allah le perdona. El problema surge cuando esta persona invita a otras personas a ingerir alcohol con él. Invita a otras personas a hacer el haram. Y se agrava mucho más si eso no solamente ya queda quizás en un círculo de amistades de 4, 5, 6 personas, sino que también se publica eso. Se hace, por ejemplo, antes solamente era la publicidad que hacían los vendedores de las bebidas alcohólicas a través de la prensa, de la televisión, de las vallas publicitarias que uno encuentra en una ciudad. Ahora,
es mucho peor porque eso está concentrado en un celular, en un teléfono que todo el mundo tiene, incluso niños. Ya no solo los teléfonos manejan personas adultas, eso está en manos de los niños, de los adolescentes, de todo el mundo. Entonces, esas publicaciones que se hacen de alguien que es totalmente desconocido para nosotros, nos llega una publicidad, perdón, a nuestras manos o manos de niños o gente adolescente que quizás nunca pensó en ese vicio, nunca pensó o nunca se le ocurrió o tuvo una inclinación. Pero el rato que llega esa información, esa publicidad, esa invitación al haram, puede ser que a alguien se le ocurra decir, ¿y cómo será esto? ¿Y cuál será el sabor? ¿Cuál será el efecto? Y la persona puede caer en el pecado y eso se va haciendo un contagio masivo. Entonces, por eso es que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando el pecado se va haciendo masivo en una sociedad, es cuando Allah subhanahu wa ta'ala manda también los castigos de una manera masiva. Ejemplo de lo que estamos viviendo hoy día con el COVID, ¿no? Hay una aya del Corán que dice acerca de una ciudad, que había una ciudad que estaba amina, o sea, en seguridad, disfrutando de las bondades que Allah le ha dado: comida, bebida, tranquilidad, seguridad, ¿no? Seguridad, que uno puede salir a la calle, hacer su vida tranquilamente. Entonces dice Allah, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Entonces este pueblo, esta ciudad, negó las bondades de Allah y corrompió en la tierra. Entonces Allah comienza a mandar a esa sociedad el castigo de retiro del sustento. Lo primero que Allah retira, hermanas, es el sustento. Porque eso es algo que afecta a la persona, afecta a la colectividad, afecta a la familia, ¿ya? Entonces, esa es una de las primeras cosas que Allah subhanahu wa ta'ala retira en una sociedad, para que quizás así la gente reaccione, reflexione, vuelve al camino. Y si ya quitando el sustento no funciona, entonces Allah tiene otros mecanismos de ir apretando más y más el cuello, como se dice, va apretando más y más la situación de la gente. Entonces, está claro hasta ahí, espero haber aclarado. Entonces, tenemos los pecados públicos, los privados, y luego los pecados públicos. Obviamente, dentro de los pecados graves que hay es todo lo que es dhulm, todo lo que es las injusticias con terceras personas. Estos dos puntos que voy a hablar rapidito, porque quiero concentrarme en el tema que nos atañe a nosotros como musulmanes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero tengo que topar estos dos puntos que voy a decir ahorita. Primero es la opresión que puede cometer gente que Allah le pone en el poder en algún momento dado de la vida. Estas personas llegan al poder y oprimen a las personas que están bajo su mando, ¿no? Pueden muchas veces incluso mandar a matar, a asesinar a la gente, o si no llegan a tanto, pueden tomar lo que se llama la propiedad pública, ¿no? La propiedad pública de la gente.
Esos son pecados gravísimos y es algo que nosotros ahora no solo en nuestro Ecuador se puede ver eso, se ve en muchísimas partes del mundo, Es un mal muy grave la corrupción de la gente que está en el poder, abusa de la gente, toma ese dinero público. Solo un puntito en esto, hermanas, para aclarar. Si un ladrón roba a un transeúnte, por ejemplo, una persona está en la calle y le arranca la cartera, el bolso, lo que sea, le robó. Entonces ese ladrón cometió un robo a una persona, que es a la que le quitó su bolso. Entonces, obviamente es un pecado grave, ¿ya? Pero no es lo mismo que una persona robe a otra persona, una roba a otra, una persona contra una. Que una persona robe a todo un pueblo. Los impuestos que pagan las personas a un gobierno, y hay un fondo, ¿no? Hay un fondo de los impuestos del trabajo que de una sociedad entera aporta, y viene una persona o varias personas y se roban eso. Entonces, ahí no es el robo de uno contra uno, como fue el primer caso. El primer caso, el ladrón roba al transeúnte y tiene como acreedor en el día del juicio final a una persona, que es a la que robó. Pero el que robó a todo un pueblo, en el día del juicio final, tiene como acreedores a millones de personas que hicieron esos aportes. Y todos esos millones de personas serán los que reclaman sus derechos de esa persona. Y si esa persona no tiene cómo devolver, ¿qué va a pasar? Porque cuando uno muere, hermanas, el rato que uno muere, uno ya no tiene posesiones. Cuando uno muere, todo pasa a los herederos y uno va a la tumba con un kafán, con una telita. El musulmán va con una mortaja, que es mejor dicho, son unas 3 telas o 5 telas según el caso. Uno va amortajado y sus acciones, en bien y en mal, y nada más. Entonces, en el día del juicio final, las personas que están con deudas tienen que devolver a sus acreedores, pero si no tiene el dinero para devolver, ¿con qué va a devolver? Entonces tiene que devolver con acciones. Entonces sus buenas acciones tienen que repartirse a sus acreedores. Pero si no tiene buenas acciones para pagar sus deudas, va a asumir los pecados de esa gente y van eso a ser puestos en su balanza y ser lanzado al fuego del infierno. Y de eso hay un hadith, ¿no? Este punto, quiero solo poner un poco ejemplos de nuestros grandes sahabas del tiempo de Rasul sallallahu alaihi wasallam y lo que vino posterior, cómo ellos eran tan cuidadosos con el amana. El amana, ¿qué quiere decir? El encargo, en este caso, de los dineros públicos o cualquier otro tipo de encargo o amana que uno tiene en la vida. Voy a relatar el caso de Umar, radiyallahu anhu, que un día, en una ocasión, entró su esposa, Kulthum, que era hija de Ali bin Abi Talib. A ver, ¿quiénes son Umar y quién es Ali? Todos ellos. A ver, tenemos el Rasul primero, ¿no? Después de él vino Abu Bakr como jalifa
después de él vino Omar, y después de Omar vino Uthman, y después de Uthman vino Ali. Entre ellos, estos grandes sahabas se casaban con las hijas o las hermanas, entre ellos siempre para tener una relación no solo de hermandad islámica, sino que también tener una relación familiar, ¿no? Entonces Omar, radiallahu anhu, era casado con una hija de Ali bin Abi Talib, ¿ya? Un día, Kulthum entra y Omar le alcanza a oler una fragancia, un perfume que ella llevaba en su ropa. Entonces, él no le había comprado el perfume y le pregunta a Kulthum, ¿de dónde, por qué hueles así? O sea, ¿de dónde sacaste este perfume? Entonces ella, hermanas, hacía obra social. Ella estaba a cargo de hacer obra social sin remuneración. Y esa obra social que le tocaba hacer es que ella estaba a cargo de lo que era la venta y compra de perfumes y inciensos, ¿no? Entonces ella le comenta a su esposo y le dice, vino Naima, o sea, una cliente, una persona, y le estuve midiendo, ¿no?, el perfume y algo se me quedó en los dedos del perfume. Entonces yo cogí mi hijab quiere decir su hijab largo que ella se ponía, y me restregué los dedos de ese perfume en mi ropa. ¿Cuál fue la reacción de Omar, hermanas? Omar, radiallahu anhu, le pidió que se saque su hijab, le puso a lavar. Después de que lavó, le olió a ver si todavía olía a perfume. Y como seguía oliendo a perfume, le volvió a lavar. Estuvo lava y lava ese perfume tantas veces hasta que el himar, o sea, la ropa o el hijab de su esposa, ya no olía a perfume. Y le entregó a ella. Y le dijo, ahora puedes ponerte. Y le dijo, Kulthum, no nos des de comer fuego en nuestro interior, en nuestro estómago, que no podremos nosotros aguantar en el día del juicio final. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Quiere decir que ese perfume, ese residuo de perfume que quedó en los dedos de ella, utilizó para no botar, o sea, ella podía haberse lavado las manos o no sé, puesto quizás en la funda que iba a entregar a la mercadería, a la otra persona. Entonces, Omar no permitió que su esposa utilice ese residuo de sus dedos para uso personal, de que pueda ella, al oler, ella o su familia, en este caso su esposo, sus hijos, tengan el disfrute del olor de un residuo de perfume en su ropa, que no era de ellos, que era una propiedad pública. Imagínense cómo eran, hermanas, nuestros musulmanes, o sea, cuidadosos de hasta eso. Hoy en día la gente se pelea por hacerse cargo de bienes públicos y utilizar eso para su beneficio personal, robando y saqueando. Si solo supieran en realidad lo que en el lío gigante que se están metiendo. Bueno, eso un punto. Y el segundo punto que quería mencionarles era también acerca de un hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam que dice: no entrarán al paraíso
dos tipos de personas. Un tipo de personas es aquellas personas que andan con látigos pegando a la gente. O sea, aquí se refiere gente opresora, ¿no? Opresora de un pueblo, opresora de no solo un pueblo, de cualquier ser humano que está bajo su mandato, ¿no? Y mujeres que están desvestidas, kasiyat, ariyat, vestidas, pero que al mismo vez están desvestidas. Quiere decir, mujeres que aparentemente están puestas algo, ¿no? Pero que esa ropa que está puesta no le cubre nada. O sea, queda totalmente al descubierto su figura, como son ropas ceñidas o ropas transparentes o ropas que tienen un top, por ejemplo, o algo tan ligero, una ropa tan ligera que parece que están con algo encima. O sea, aparentemente esta mujer está vestida, sin embargo, en la realidad deja todo al descubierto. Entonces, esas personas, dice Rasul sallallahu alaihi wasallam, no entrarán no olerán siquiera el olor del paraíso, siendo que el olor del paraíso se extiende a 500 años de caminata, o sea, a una distancia muy grande se extiende. Entonces, para entender el olor, hermanas, es como, por ejemplo, si nosotros ponemos a hornear un pastel en nuestra casa, probablemente la casa se inunde del aroma del pastel que se está horneando, y no solo eso, sino que se sale el olor del pastel a nuestros vecinos que están más arriba o al lado derecho, al lado izquierdo, y uno puede oler, o uno pasa, por ejemplo, por una panadería y puede oler el olor del pan a una cuadra de distancia. Y es una panadería o es un pancito que hace el ser humano. El olor del paraíso es tan grande y tan extenso que está a la redonda, o sea, a muchísima distancia está el olor del paraíso, siendo que el paraíso todavía la gente no llega, pero su olor, su aroma está inundando la existencia. Y el Rasul sallallahu alaihi wasallam dice, esas personas, estas dos categorías de personas que maltratan y abusan a los que están bajo su poder, o este otro tipo de mujeres, no van siquiera a oler, o sea, no van a entrar al paraíso, en otras palabras. Entonces, ahora, a lo que voy hoy día, hermanas, que es el tema que quiero tratar, es lo que se ha puesto de moda. Hoy en día tenemos todo lo que son redes sociales, internet, al alcance de todo el mundo. Y esto inició, no es hace muchos años, son pocos años que inició esto, como una actividad personal donde las personas comentaban algo, ¿no? Ponían algo en su Facebook. Y poco a poco eso se fue haciendo, como dijo alguna vez un joven, hoy en día el Facebook es un chismógrafo. O sea, todo el mundo pone chismes. Entonces, si uno quiere enterarse qué es lo que está sucediendo a fulano, sultano, solo tiene que entrar al Facebook y saber las últimas novedades, porque las personas van poniendo todas sus inquietudes y todas sus ideas y sus emociones, y estoy feliz y estoy triste, y hoy comí esto y hoy no comí esto, y mi marido me abandonó o se fue con otra y estoy no sé qué, y todo eso las personas exponen su vida privada, personal, a nivel público. Y dentro de estas cosas, hermanas, muchas veces las mujeres, y estoy hablando ahora de musulmanas porque eso es lo que nos interesa, o sea,
Los que no son musulmanes, Allah les guíe y rogamos lo mejor para ellos. Pero a lo que nosotros como musulmanas nos interesa el tema es que nosotros debemos cuidar nuestra modestia, nuestro pudor, nuestra decencia, tener recato, tener vergüenza, ¿no? Es lo que se llama en árabe el haya. ¿Ya? El haya es todas estas palabras que acabo de decir, es pudor, vergüenza, recato, modestia. Todas estas características que debemos tener hombres y mujeres musulmanes. El haya, voy a traducir el haya solo con el término vergüenza, porque creo que es lo más entendible, ¿no? El recato, vergüenza, para poder llegar, inshallah, con el mensaje. El profeta Muhammad ﷺ dijo, cada nación y cada religión tiene una característica favorable, ¿ya? Y la característica del Islam es la vergüenza, es el recato, es la modestia. Esa es la característica del Islam. Y esta característica, hermanas, trae, como dice Rasul, dice, solo puede venir el bien de tener esta característica. Y incluso una vez el Rasul escuchó, sallallahu alaihi wasallam, a un hombre amonestar a otro hombre y le decía, no seas tan vergonzoso, ¿no? O sea, suéltate un poco y no seas tan tímido, tan vergonzoso, tan recatado. Un hombre a otro hombre. Y el Rasul le alcanza a escuchar y le dice, déjale porque la vergüenza es parte de la fe. Tener vergüenza es parte de la fe. Entonces, y esta vergüenza, como digo, solo genera bien, solo genera cosas buenas. Eso fue la recomendación de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luego, hermanas, tenemos una historia famosísima en el Corán, la historia del profeta Moisés, la paz sea con él, cuando él sale huyendo de Egipto con dirección a Madian. O sea, Madian es lo que hoy es cerca de Palestina, ¿no? Él sale huyendo del faraón y de la gente del faraón. Y después de un larguísimo viaje a pie, él llega a la ciudad, afueras de la ciudad de Madian, y encuentra que había un pozo de agua y había ganaderos o pastores de ovejas, ¿no? Que estaban sacando agua del pozo, y habían dos mujeres. En el Corán dice tradudan, o sea, estas dos mujeres estaban a un lado con recato, esperando. Y todos los pastores estaban saca agua y ellas a un lado. Musa, la pasa con él, se acerca y les dice a ellas, sin entablar conversaciones de cómo están, qué bonitas, no sé qué, no. Les dice, ¿qué les pasa a ustedes? Entonces ellas le dicen, no podemos acercarnos a sacar agua y estamos esperando que los ganaderos, los pastores saquen el agua para nosotros acercarnos. La pregunta de Musa es como que les estaba diciendo a ellas, ¿dónde están los hombres de su casa? Sus esposos, sus hermanos, sus padres, hombres que hagan esta función. Pero no les dice, pero se da a entender. Entonces ellas contestan, es que nuestro padre es un anciano
que no puede trabajar. O sea, él no puede venir físicamente por su avanzada edad a sacar agua para el ganado y él solo tenía hijas mujeres y ellas dos fueron a sacar el agua. Musa toma los baldes de agua y saca agua para ellas y les entrega y se van. No entabla con ellas una conversación de tú, de ti, hermanas. ¿Ya? Cuando ellas regresan a su casa, le comentan a su padre, Shuaib, que también era un profeta, ¿no? Le comentan a su padre y le dicen, padre, esto aconteció. Entonces, el padre le dice a una de ellas, ve a ver a este hombre que les hizo el favor porque quiero pagarle su acción de bien que les dio sacando agua. Allah subhanahu wa ta'ala menciona esto en el Corán y describe a esta mujer. Allah describe cómo ella caminó hacia él. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, فَجَأَتْهُ إِحْدَهُمَا عَلَى إِسْتِحْيَاءٍ. Dice, y vino una de ellas hacia Musa con vergüenza, con istihya, que viene de la palabra haya, que es lo que acabo de explicar. Entonces ella va y dice una sola cosa. Le dice, mi padre le dice que usted vaya porque él quiere pagarle su trabajo. Entonces Musa acepta ir, ella camina atrás, él va adelante. Alguien puede decir, en el mundo occidental siempre las mujeres deben ir adelante porque ella va atrás. Era porque hay vergüenza, hay recato, hay pudor. Si una mujer va adelante, hermanas, el hombre que va atrás va a ver su figura, cómo ella se mueve, y va a sentir una atracción hacia ella. Entonces, el Corán describe, los hadiths describen cómo fue que ella fue con haya, con vergüenza, con pudor, con recato, habló solo lo que es estrictamente necesario para que ella lleve el mensaje, y él camina adelante y ella caminaba atrás, y cuando tenía que curvar a la derecha lanzaba una piedrita, y cuando tenía que ir a la izquierda lanzaba una piedrita para que él sepa que tenía que ir a la derecha o tenía que ir a la izquierda, porque él no conocía el camino. La que conocía el camino era ella. Y hermanas, fruto de esa actitud de recato y de vergüenza y de pudor y de modestia que ella tuvo, subhanallah, pasó después de ella a ser esposa de Musa, alayhi salam, esposa de uno de los mayores profetas del Islam, que es Moisés, que es uno de los 5 profetas mayores. Entonces, hermanas, esta característica de la vergüenza, del pudor, es algo que debemos nosotros tener, y mucho más el caso de las mujeres. Voy a relatar, para entender este concepto, la historia de Fátima. Fátima es la hija del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y cuando murió el profeta, o mejor dicho, él estaba en agonía, Fátima estaba llorando de que se iba a separar de su padre, y su padre le mandó a llamar y le dijo al oído, no llores, porque la que va a morir inmediatamente después de mí vas a ser tú y vas a estar unida a mí. Entonces, lo que ella estaba llorando, se pone feliz de que no va a estar lejos de su padre después de su muerte. Entonces, en una ocasión, y efectivamente ella murió a los 6 meses de lo que muere el profeta, ella muere a los 6 meses, sallallahu alaihi wasallam.
Entonces, en una ocasión, ella le dice a Asma, hija de Abu Bakr, escuchen bien esta historia, le dice, estoy preocupada de cómo voy a verme yo cuando me amortajen. Porque la mortaja, hermanas, es una tela que, inshallah, debo darles una clase de eso. Inshallah, pronto voy a prepararles una clase porque todos nosotros debemos saber cómo hay que amortajar y qué hay que hacer cuando uno se muere. Cualquiera de nosotros nos morimos cualquier rato y debemos estar preparados para atender a nuestros hermanos, hermanas, en nuestro caso mujeres, que mueren. Porque quisiéramos, si nosotros morimos también, quisiéramos que alguien nos amortajen islámicamente, como debe ser. Pero bueno, entonces Fátima le dice a Asma, estoy preocupada cómo me voy a ver con una mortaja que me va a ceñir el cuerpo, porque era solo una mortaja y queda el cuerpo visible. Entonces, Fátima estaba preocupada de cómo su cuerpo iba a ser visto por otras personas, siendo que ella ya está muerta. ¿Quién va a sentir una atracción por alguien que está muerto, hermanas? ¿Ya? Sin embargo, ella estaba preocupada. Asma le dice, ¿sabes que yo vi en el Habasha, en Etiopía, que ahí llevaban a las mujeres en una especie de lo que es un cajón, ¿no? Sin tapa, donde ponían al cadáver de la mujer y luego le tapaban con una tela para que ella no sea vista. Para que ella no sea vista en absoluto, y de ahí le llevan a la tumba y le entierran. Entonces, Fátima recomienda a Asma que ella sea enterrada así y le dice, no es que nosotros islámicamente no llevamos ataúdes, hermanas, ¿no? Nosotros somos enterrados directamente en la tierra, pero es solo para el traslado, o sea, para trasladar el cuerpo de donde la persona muere y es bañada y es amortajada hasta llevarle al cementerio, que vendría a ser lo que hoy es un ataúd, pero no enterramos con ataúdes, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta historia, hermanas, es que Fátima estaba preocupada de su recato después de muerta. Después de muerta, no en vida. O sea que en vida siempre estaba preocupada de guardar su belleza dentro del hogar a su esposo. Y le recomendó a Asma, le dijo, cuando muera quiero que seas tú que me bañes con mi esposo Ali. No quiero que nadie más entre a mi baño porque no quiero ser expuesta. No quiero que me vean. Entonces, hermanas, esto llevado a lo que hoy es la vida de las mujeres musulmanas. ¿Dónde estamos nosotros con relación a este pudor y a este recato que deberíamos tener y que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto como parte de su religión, como parte de su ley para nosotros como musulmanes, ¿ya? Hay un principio en el Islam que dice, si es que pierdes la vergüenza, haz lo que te dé la gana, ¿no? Si uno pierde la vergüenza, haz lo que te dé la gana. Quiere decir que si uno ya no tiene vergüenza de Allah, que le está viendo, le está observando todo el tiempo, tampoco tiene vergüenza de la gente, ¿no? Del que dirán, de que me van a ver en una situación así. Si ya no tienen nada de eso, entonces esta persona se espera que puede hacer lo que le dé la gana. Se puede esperar que esta persona haga cualquier
atropello, cometa cualquier cosa, ¿no? Y hoy, desgraciadamente, hermanas, hay una tendencia a eso, a que la gente pierda la vergüenza, a que la gente diga palabras obscenas, hable de cosas sin ningún tipo de límite ni de vergüenza. O sea, decir cosas, hablar de cosas, de intimidades, cosas que uno no hasta hace mucho le daba algo, conversar de esas cosas. Ahora la gente lo habla, y no solo que lo habla, lo publica, lo pone en público, ¿ya? Ahora, hermanas, como les explicaba hace un rato, o sea, la gente antes cometía sus pecados y era un pecado que estaba a nivel concentrado, un pecado concentrado. Quiere decir que en un grupo de gente, en un lugar físico del planeta, la gente cometía el error. Hoy en día, con esto de las redes sociales, la gente publica sus pecados, publica sus desobediencias. Entonces, y a esto es la charla a lo que voy dirigida, es a este punto puntual, cable la redundancia, donde ya no es solamente mi grupo de personas, mis amistades cercanas que saben lo que yo hago, sino que está abierto a todo el planeta, a que vean lo que estoy haciendo. Alguien puede, muchas hermanas, y tengo que hablar esto con franqueza, porque a veces no sirve decir las cosas de una manera muy elegante y darse la vuelta, porque a veces las personas no terminan de entender dónde está la falla. Entonces me toca decir, francamente, hay hermanas musulmanas con hijab que se toman fotografías y hacen poses, hermanas, muy provocativas y publican eso. Y hay hermanas que van más allá de eso, que ponen su celular a una distancia que no es ni 10 centímetros de su cara y se toman fotografías de sus facciones y maquilladas con labiales, con toda una situación muy provocativa para el sexo opuesto. Estoy segura que muchas veces nosotras como mujeres no alcanzamos a entender el impacto que causamos en el sexo opuesto. Solamente estamos pensando, se nos ve bonitas, se me ve bonita, estoy agradable, este hijab que hoy día me pongo, este labial que me puse, esta ropa que me puse, simplemente se me ve bonita y quiero publicar esto, que me vean y que me digan por ahí, me pongan un like, qué bonita que estás. Hasta ahí a veces las mujeres con inocencia, diría yo, o con, no sé, otra palabra, capaz hasta un poco de ignorancia del tema, pueden poner. Pero resulta que esas fotografías son vistas por hombres con escrúpulos, sin escrúpulos, con hombres dañados mentalmente, y utilizan esas fotografías para satisfacer ciertas necesidades físicas. Espero que ustedes estén entendiendo lo que hablo. Entonces, las hermanas probablemente no se les ocurre eso cuando publican sus fotografías en el Facebook o en Instagram o donde publiquen.
Entonces, es nuestra obligación alertar. Si nosotros vemos, hermanas, si nosotros no hemos publicado fotos nuestras así y nosotros vemos que otra hermana pone, no debemos andarle poniendo like, qué bonita que se te ve, qué hermosa que estás, porque nosotros pasamos a ser cómplices de ese like, de que esta hermana está cometiendo un haram y nosotros le aplaudimos el haram. Muy bien, chévere, sigue adelante, sigue publicando como se te ve. Sin ver, o sea, si esta hermana sale a la calle así, probablemente le van a ver todos los hombres que ella se cruce en el camino hasta llegar a donde tenga que llegar. En el Facebook o en el Internet, en cualquiera de estas redes sociales, eso queda abierto a millares surgir de personas. Entonces, ya ahí la mujer no solamente carga la culpa de esos pocos hombres de la calle, sino que carga la culpa de todos los hombres que le vieron en el Facebook. Y no solo eso, sino todo lo que ella provocó en esos hombres, la atracción que ella provocó en esos hombres. Entonces, ahora tenemos otra cosa, como que si eso no fuese suficiente, tenemos otra cosa que está saliendo en moda, que son la venta de cosméticos, la venta de ciertos productos por Internet, donde antes estas empresas contrataban a modelos, o sea, mujeres que se dedicaban a vender su cuerpo como modelos, ¿ya? Ahora ya no quieren eso, las empresas que venden. Quieren utilizar a las personas, a las mujeres en este caso, comunes y corrientes, para que ellas vendan sus productos en el círculo de amistades que ellas tienen. Y esto se ha tornado un problema grave, hermanas, porque habían hermanas muhajjabat con hijab, recatadas, que tenían su Facebook, su Instagram, y bueno, de vez en cuando ponían alguna foto, lo que sea, pero ahora como venden su producto, venden los velos, venden los maquillajes, venden la ropa, y la empresa le dice que ella misma tiene que probar el producto para certificar que sí, este producto funciona. Y mira, yo antes tenía una mancha aquí, ya no tengo. Antes mi cara era así, ahora con el producto ya no es así, ahora miren qué guapa que estoy. Entonces, estas hermanas pasan de una situación que algo de recato había, a una situación de que ahora tengo que vender mi producto y tener likes y hacer dinero porque estoy beneficiándome con esto. Entonces tengo que ir mejorando mi aspecto y ir mejorando mi look. Y poco a poco esta hermana va degenerando su religión, su religiosidad con Allah subhanahu wa ta'ala, y poco a poco su hijab se va retrocediendo, su cara se va haciendo más atractiva, hasta que por pronto algún rato coge y se saca su velo y se acabó. El asunto quedaría, digamos, como se dice en árabe, el problema sería a medias, si es que esto fuese solo esa hermana que se dañó. El problema se multiplica y se hace masivo porque ella sirve de mal ejemplo para otras mujeres musulmanas. Porque si están perdidas, están perdidas. Pero si ella sirvió de mal ejemplo para otras hermanas musulmanas para que se desvíen, ella es culpable de eso y va a rendir cuentas a Allah. Por eso cité los dos casos al inicio de la charla. El caso de Caín, que instauró el crimen
Entonces, sobre él cae cada crimen que se comete, él tiene parte de la culpa. Entonces, hermanas, ¿quién de nosotros está en capacidad de darse el lujo de no solo cargar con sus pecados, sino que tener que cargar con pecados ajenos por el mal ejemplo que dio? O sea, como que no fue suficiente los pecados que uno hizo, como que no fue suficiente que esta persona comete este acto, ya es culpable ante Allah por ese acto. Entonces, multiplica su error por cientos de veces, miles de veces, por todas las miradas y los malos ejemplos que ella da a otras hermanas, a los hombres que ella provocó, todas estas cosas. Entonces, hermanas, discúlpenme que tenga que hablar así, pero si yo adorno las palabras, probablemente el ejemplo no queda claro y el mensaje no queda claro. Y tengo que decirles con franqueza, porque a veces las mujeres no alcanzamos a entender el impacto que causamos en el sexo opuesto. No alcanzamos a entender, hermanas. Y hay algunas hermanas que pueden entender, o hay algunas hermanas que pueden entender y decir, ¿qué me importa? ¿Qué me importa que me vean otros hombres? Entonces, si no le importa que le vean otros hombres y usted todo eso que genera, entonces usted está en serios problemas con Allah. Está en serios problemas con Allah. Ahora, hermanas, quiero citar el caso de unas actrices egipcias que eran actrices de cine, hacían películas sin hijab y con minifaldas y con ternos de baño y eran musulmanas, ¿no? Eran musulmanas, se dieron esto por los años 70s, 80s, ¿no? Antes de que muchas de ustedes nazcan. Y sacaron así sus películas. Después, por la gracia de Allah, alhamdulillah, algunas de estas actrices hicieron tauba, se arrepintieron. Y recuerdo el caso de una de ellas, famosísima, una actriz guapísima, que le llegó el mensaje del Islam y se arrepintió de lo que ella veía. Entonces, ella hace tauba, se arrepiente, y lo que hizo después es comprar los derechos de las películas que ella había filmado de una manera indecente, porque su arrepentimiento fue verdadero. Entonces ella compró los derechos de esas películas a los productores para que no se siga después y ella ya murió, para que no siga después de sus días exhibiéndose sus películas, ella con ropas indecentes y ella muerta y la gente o los hombres todavía disfrutando de viendo su cuerpo desnudo. Entonces, hermanas, el llamado para ustedes hoy día, y también no solo eso, antes de eso quiero cerrar, había una actriz famosa que se llamaba Grace Kelly, también hace muchos años atrás de esto, no sé en realidad qué años, capaz en los 60s, que se enamoró de ella un príncipe, el príncipe reinero de Mónaco. Se enamoró de ella, es un caso famoso, pueden googlear. Y se casó con ella. Una mujer guapísima, bellísima, ambos cristianos, o sea, occidentales totalmente. Sin embargo, después el príncipe, por celo de que su esposa sea vista por otros hombres,
Él compró todas las películas de su esposa, compró los derechos de la película. Y este no es un musulmán, este no es el caso de musulmanes, hermanas. Es el caso de un príncipe cristiano. Compró las películas para que su mujer no sea siendo vista todavía por todo el mundo. Entonces, es lo que se llama en árabe, él tenía ghaira, o sea, tenía celo por su esposa, en el buen sentido, de proteger la imagen de su esposa, que no quería que otros hombres le vean y disfruten de su belleza. Entonces, hermanas, concretando el asunto con relación a nosotras musulmanas, que es lo que nos interesa, ¿quién de nosotros está en capacidad de darse el lujo de morirse y que después de que nosotros moramos, la samahallahu de billah, sigan nuestras fotografías en el Facebook, en el Instagram, en el Internet, rodando y todo el mundo, y nosotros ya muertos, y los pecados latentes y los pecados aún vivos? Entonces, el llamado, hermanas, es a tener taqwa, a tener temor de Allah, a tener conciencia de que un día vamos a ser retornados a Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, hemos cometido errores, como todos cometemos, todos los días cometemos, grandes, pequeños, con intención, sin intención. Siempre hay la puerta del perdón abierta, a menos que nos llegue la agonía. Si nos llega la agonía, ya es muy tarde. Entonces, hermanas, la recomendación, si ustedes tienen fotografías en sus redes sociales, borren, saquen de circulación, porque por cada mirada que cae en eso, van a ser contabilizadas ante Allah. Y si son de mal ejemplo para otros, peor. O sea, no solo ya es la mirada de un hombre, sino el mal ejemplo para otras hermanas. Y no sigan poniendo likes a hermanas que se exhiben y diciéndoles qué bonitas que están. Tampoco hagan correcciones en público. Si ustedes quieren aconsejar a una hermana, mándenle un mensaje por privado y dígale, hermana, o sea, estás exhibiéndote, es haram, ¿no? Den un consejo, hermanas, por privado, utilizando buena terminología y con temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Por último, hermanas, sepamos que Allah subhanahu wa ta'ala tiene como recompensa el paraíso, y que muchas veces uno se puede restringir de muchas cosas y de muchos placeres mundanales, pero sepamos que hay una recompensa de Allah y no veamos las cosas simplemente como algo que ahorita nomás tengo el control y que después no sé qué va a pasar, sino que el musulmán tiene la certeza de un día de resurrección, tiene la certeza que hay una recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y sirvamos de buenos ejemplos para nuestros hijos. Y en vez de gastar mucho tiempo, hermanas, yo no digo que estas redes sociales sean haram, porque ahorita estamos utilizando una red social, pero estamos utilizando por un buen camino, estamos llevando la palabra de Allah, estamos enseñando la palabra de Allah. Entonces no es el Facebook, el Instagram que sea haram, sino es cómo se utiliza estos medios. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza estos medios? Busquemos conocimiento, hermanas, de nuestra religión. Pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala que ponga en nuestros corazones taqwa, temor. Hagamos conciencia que seremos retornados a Allah.
Y ruego a Allah subhanahu wa ta'ala lo mejor para ustedes, para toda la umma, para mí, para mis hijos, para toda la nación del Islam. Hermanas, espero que esto sea de beneficio para todos nosotros, nos ayude a cambiar lo que tengamos que cambiar y vencer nuestra vanidad, poniendo la vanidad en una balanza y en otra balanza la muerte, que es algo inevitable, y una rendición de cuentas a Allah. Jazakumullah khair, hermanas, barakallahu fikum. Espero que esta charla les haya sido de beneficio. Inshallah, estaremos viéndonos el día viernes con otro capítulo. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.